A las 2:32 de la mañana, la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo y CTU Radio los saluda nuevamente a través de esta transmisión en vivo que realizamos habitualmente en nuestra página Ustrap Colombia. Hoy hablaremos sobre la difícil situación en seguridad y el irrespeto al derecho a la vida en Colombia, a líderes sociales, sindicales, indígenas, amenazados que diariamente sufren de la indolencia de algunas acciones por parte de muchos grupos al margen de la ley y diferentes organizaciones que sin duda está afectando y está asesinando de manera masiva a estos líderes que protegen los derechos humanos y laborales en el país. Para realizar este análisis saludamos a nuestro director del Departamento de Derechos Humanos de la Central del Trabajo CTU Ustrap, Mauricio Maldonado, Magíster en la defensa de derechos humanos. Mauricio, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo han estado? Esperando que el ambiente para esta movilización, gran movilización del 21 de noviembre, esté avanzando en cada una de nuestras organizaciones sindicales, en cada una de las empresas del Estado colombiano y con el mejor de los ánimos para esto, un cordial saludo. Mauricio, es que sin duda la difícil situación de seguridad de los líderes sociales, sindicales e indígenas en el país no para. ¿Qué hacer precisamente? Ese es nuestro tema. Si el Estado es responsable de velar por el derecho y la protección al derecho a la vida en Colombia. Sí, claro, digamos que aquí se evidencia una situación bien compleja, bien difícil frente a ese derecho de ser garante o de dar las garantías para proteger el derecho a la vida de las personas en nuestro territorio. Una gran, muestra de eso es como unas personas que trabajan para garantizar ese tema o ese derecho a la vida, que son los compañeros que hacen parte de la Unidad Nacional de Protección, quienes protegen a líderes amenazados, también han sido parte del conflicto y en este caso también han dado su cuota de sacrificio acá. Es decir, que ya para los grupos alzados al margen de la ley o hasta para las mismas bandas delincuenciales, pues sencillamente el Estado no protege, porque ya las mismas instituciones son repelidas, es decir, son flanco también de ese ataque. Y para iniciar este análisis, precisamente nosotros desde CTU Radio y la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo hemos preparado el siguiente informe que detalla la postura del gobierno del presidente Iván Duque frente a la protección de líderes sociales, indígenas y sindicales en nuestro país. Frente al asesinato de los líderes sociales en Colombia y las acciones adelantadas por el gobierno nacional, liderado por el presidente Iván Duque, el primer mandatario afirmó el pasado julio de 2018 la generación de una política de protección para líderes sociales que hasta la fecha no ha tenido mayor impacto en la defensa al derecho a la vida en el país. También aprovecho esta oportunidad para desde la ciudad de Washington rechazar categóricamente los hechos de violencia que se han presentado en los últimos días en Colombia con líderes sociales y también la violencia que se ha visto con personas que ejercen la dirigencia política. Yo rechazo categóricamente esos actos de violencia y también quiero decir que como presidente de los colombianos estaré trabajando intensamente por la protección de todos los líderes sociales, por la protección de todos los líderes políticos y porque se pueda avanzar con rapidez en la investigación y que los responsables de esos delitos sean llevados a la justicia y tengan además una sanción ejemplar. Guillermo Botero, exministro de Defensa, el pasado 6 de noviembre, afirmó que en el bombardeo contra un grupo de disidentes de las FARC, donde murieron al menos 8 menores de edad, fue ejecutado amparado en el derecho internacional humanitario. Todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento denominada proceso militar de toma de decisiones. Este proceso está acompañado en todas sus fases por el asesor jurídico operacional, figura que se implementó en todas las fuerzas militares desde 2008 por mandato de la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa Nacional. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, a través de los medios de comunicación el pasado febrero de 2019, también anunció la protección de líderes amenazados en el país. Actualmente, en la mayoría de los casos de asesinatos a líderes sociales, no se conocen los autores y no se han judicializado los responsables.
Nos hemos comprometido a volver en los próximos días para hacer una mesa de garantías y adicionalmente también para hacer una comisión de evaluación del riesgo para algunos líderes identificados. La Central del Trabajo CTU-STRAP continúa exigiendo al Gobierno Nacional la protección de los líderes sociales, sindicales e indígenas en Colombia. El próximo 21 de marzo convoca a los colombianos a desarrollar una huelga de solidaridad para exigir la protección del derecho a la vida. Y es que precisamente, Mauricio, como lo registró NTN 24, este medio de comunicación en Colombia, desde julio del año 2018, el presidente de la República, Iván Duque, pues viene proponiendo políticas de protección a líderes sociales en Colombia sin pues dar mayores resultados, ya que las cifras sin duda cada día aumentan. ¿Qué decir respecto a esto? Pues digamos que frente a eso, nosotros precisamente el año pasado hacíamos un informe en el 10 de diciembre precisamente, cuando se conmemora el Día de los Derechos Humanos en el mundo y en Colombia, frente al informe que presentaba la Naciones Unidas de todo el tema de la violación de derechos humanos en Colombia. Eso es decir, son estadísticas que nos muestran que Colombia, digamos, ha dado un retroceso en los últimos años, fuente 2 o 3 años, un retroceso total en la garantía de protección de los derechos humanos, sobre todo el derecho a la vida de líderes sociales, de líderes comunitarios, que son los que ponen más del 50% de los asesinatos en Colombia, de comunidad LGBTI, de líderes sindicales. Entonces digamos que ha sido desafortunado el actuar de este y de los anteriores gobiernos, porque no podemos hablar solamente que haya sido este gobierno último, el de Duque, sino también, digamos, durante todo el proceso de paz, muchos pensábamos o se pensaba que esto iba a llegar, digamos, a minimizar, a reducir, a hacer un alto, digamos, en el par el conflicto, bajar el número de incidentes, y por el contrario lo que hemos visto es que se ha recrudecido porque desafortunadamente el Estado no ha hecho presencia en esos territorios, y eso ha generado que bandas delincuenciales lleguen allá y deseen tomar el espacio o ese territorio, y de esa manera podríamos mantener el tema del narcotráfico, y obviamente pues la población civil es la que se está viendo afectada nuevamente con este flagelo. Bueno, usted tocó un tema bastante importante, y ahí fue la expectativa que tiene la mayoría o muchas personas en Colombia frente a lo que iba a pasar después de la firma del acuerdo de paz. Si bien es cierto, se firmó el acuerdo, pero precisamente el reto que tenemos todos los colombianos y colombianas es construir ahora esa cultura de paz que tanto requiere el país a través de acciones diarias, a través de la escuela, a través de las organizaciones sindicales, a través de todos los agentes activos en la sociedad colombiana. ¿Cuál es la parte que tiene el gobierno para proteger el derecho a la vida de las personas que se están movilizando diariamente para la protección de los derechos humanos en el país? Bueno, pues digamos acá tenemos que entender muy bien que Colombia ha firmado, Colombia es un ratificador estratégico de todo cuanto acuerdo en materia de derechos humanos sale, se ratifica. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y eso, digamos, que le genera como un blindaje también para decirle a las organizaciones internacionales, mira, aquí ya firmamos y estamos haciendo cositas, pero en realidad, es decir, en la práctica, la protección real no se ve. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos de la resolución 53-144, que es de 1998, que es la resolución que le dice a todos los estados cómo deben hacer o qué deben hacer para defender a los defensores de derechos humanos. Y esos defensores de derechos humanos, ¿quiénes son? Pues son esos líderes sociales, son esos líderes políticos, son líderes comunitarios, son protectores del medio ambiente. Es decir, es una gran cantidad de personas que siempre ponen su pecho para que, digamos, no se vulneren más los derechos humanos de la demás población. Pero el Estado, digamos, que no ha garantizado con todas las medidas, porque también, digamos, en temas de leyes sacamos demasiadas leyes, pero en la realidad no garantizamos absolutamente nada el tema de la vida de los defensores de derechos humanos. ¿Cómo estamos en materia de cifras durante los últimos años frente al asesinato y amenazas a líderes sociales, sindicales e indígenas en el país, Mauricio? Pues digamos es que cada organización o cada organismo saca un informe no tan diferente, pero digamos que difiere en cierta medida en temas de estadísticos. Pero más allá es solamente miremos que durante, por ejemplo, Indepaz, que es una organización que hace esa clase de datos estadísticos, el programa Somos Defensores,
estamos hablando de que solamente en el recorrido de finales del año 2018 e inicios del año 2019 van 155 líderes asesinados en Colombia. Ellos toman un promedio de cada 72 horas hay un asesinato de un líder social en Colombia. Posiblemente aumente, que me parece más viable que haya aumentado y que esas ya no sean 72 horas sino 24 horas, viendo por ejemplo lo que ha pasado en el Cauca días anteriores, con el asesinato por ejemplo de la gobernadora Cristina Bautista, gobernadora de una comunidad del Cauca, y que iba con 4 personas más acompañándola. Es decir, el incremento de los asesinatos durante este gobierno a líderes sociales ha sido muy grande. Vuelvo y le repito, en temas de cifras podríamos estar pensando que ya eso no son 155, sino pueden estar sobre alrededor de 170, 180 líderes sociales asesinados solamente en este periodo de gobierno. ¿Existen herramientas de protección para estos líderes y cuáles son precisamente, a qué herramientas legales, jurídicas pueden establecer las personas que en este momento se sienten amenazados y que necesitan protección del Estado? Pues es que digamos las herramientas legales, pues una es colocar la denuncia. Obviamente sin denuncia no nos van a atender o no los van a atender en ninguna parte, que se presenta ante la Fiscalía. Pero digamos que más allá de eso, esa sería la función de la Unidad Nacional de Protección, que es toda persona que se va amenazada debe presentar su denuncia ante la Fiscalía e informar inmediatamente a la Unidad Nacional de Protección e identificar las características de riesgo, si es un riesgo ordinario, si es un riesgo extraordinario o si es un riesgo mayor, que es el que tienen sobre todo los líderes sindicales y los defensores de derechos humanos. Pero, por ejemplo, también la Defensoría del Pueblo tiene algo que se llama alertas tempranas, que son, digamos, como ese informe que hacen ellos a las entidades del Estado para decirles, mire, hay una posible vulneración de los derechos fundamentales en tal parte, por favor actúen. El problema más grande que tenemos, y eso quedó muy evidenciado ahorita cuando fue la situación de los niños que asesinaron en el Caquetá, bueno, que murieron por el bombardeo de la fuerza pública en el Caquetá, donde el personero y los personeros tanto de Dosello como de Puerto Rico ya habían anunciado la situación y habían dicho, mira, aquí hay un incremento de reclutamiento de menores, por favor haga algo Estado, y el Estado jamás prestó atención a esta situación, y de ahí, digamos, se vio el resultado que fue el asesinato de 8 niños. Bueno, vuelvo otra vez, digo, para mí es un asesinato, yo sé que para otros no, de 8 niños. ¿Cómo interpretar la respuesta del exministro Guillermo Botero, que afirmó que precisamente ese tipo de operaciones militares están amparados bajo los protocolos del derecho internacional humanitario? Digamos que si lo pudiéramos entender a rajatabla, como dicen, y apegados a la norma, sí, pues el derecho internacional humanitario dice que toda persona que tenga más de 15 años puede ser considerado como parte del conflicto, es decir, como parte de un ejército, ¿sí? Pero si nosotros lo miramos de acuerdo a ese informe que presentó la Defensoría del Pueblo y la Personería en esas regiones, diciendo, mire, hay niños que están siendo involucrados en el conflicto armado, se los están llevando obligados, entonces yo creo que ahí la respuesta del Estado no puede ser esa. Entonces, si a un niño le dan un arma y lo llevan al monte, entonces no, pues hay que asesinarlo, hay que matarlo porque puede ser un presunto guerrillero o va a hacerle daño a la sociedad, no, porque es que esos niños no están allá porque quieren. O sea, están allá obligados y el mismo Estado no ha sido garante de brindarle todos los elementos fundamentales para que el niño pueda desarrollarse, como estudio, la posibilidad de desarrollarse, digamos, en un deporte. Entonces es una gran responsabilidad del Estado. A mí me parece que hay una controversia muy grande si están dentro del derecho internacional humanitario o no. Bueno, es que precisamente nosotros desde CTU Radio y desde la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo hemos estado realizando una serie de programas radiales a través de estas transmisiones en Facebook por USTRAP Colombia, para contextualizar, para ambientar, para brindarle herramientas a los trabajadores y trabajadoras y sus familias para que precisamente se unan a esta huelga nacional que se desarrollará el próximo 21 de noviembre en diferentes regiones del país donde la central CTU-STRAP hace presencia. ¿Qué decirle entonces a los trabajadores y trabajadoras del país frente a la importancia de movilizarnos para exigir el respeto a la vida? Pues es que aquí va una dicotomía bien fuerte y bien grande, una situación bien real.
El Estado, o más bien el gobierno nacional, sale a decir en varias de sus entrevistas, en su programa radial que nos sacó este fin de semana, a decir que las reformas no se van a hacer, que la reforma laboral no se va a hacer, que la reforma pensional no se va a hacer, que la reforma laboral supuestamente no se ha desarrollado. Pero si nosotros miramos, y de acuerdo a los proyectos legislativos, sí los están haciendo. Además de eso, miremos, yo creo que lo más aberrante que puede tener en este momento el gobierno nacional es el tema de esas medidas de estado de excepción. O sea, nos están llevando a un estado de militarización, pero absurdo, totalmente absurdo. Hoy hay que hacer la denuncia también acá en estos micrófonos de situaciones de detenciones arbitrarias que se están dando en ese momento por parte del ejército a líderes sociales, a líderes sindicales, aquí muy cercano a la oficina, compañeros de nosotros que han estado acá hasta en entrevistas y en este momento han sido acosados por el ejército. Es decir, aquí estamos. También hay que hacerle, digamos, ver a la opinión pública precisamente un informe que nos acaba de llegar, cómo, digamos, tanto la policía está haciendo allanamientos a colectivos sociales, como por ejemplo uno que se llama Puro Veneno, donde incautaron equipos y publicidad. El colectivo Resiste, que fue allanado, se le llevaron equipos de pintura y litografía. Es decir, estamos, yo vuelvo y retomo el tema de ese libro muy bonito que se llama El elogio a la lucidez, donde el hombre narra cómo el Estado por miedo empieza a desarrollar unas acciones en contra de la población civil. Entonces aquí estamos en lo mismo, o sea, pareciera que tuvieran un gran miedo sobre una movilización social donde se hace uso a un derecho fundamental, que es ese derecho a la movilización, y lo que intentan hacer es que por miedo la gente no se movilice. Entonces, ¿cuál es la invitación precisamente a todas las personas que están consumiendo precisamente diariamente esos mensajes? Nosotros vemos los medios de comunicación, las noticias en estos últimos días y hablan de 8.000 fuerzas militares que están protegiendo la ciudad, entre ellos protegen asociando y haciendo una asociación bastante perjudicial para el derecho a la protesta que todos los ciudadanos y trabajadores tienen y para el derecho a la huelga, que es un derecho humano de los trabajadores en el mundo. ¿Qué decirle precisamente a las personas? ¿Cuál es la convocatoria? Porque nosotros desde la Central del Trabajo CTU convocamos a una huelga el próximo 21 de noviembre, pero ¿qué características? ¿Cuál es el comportamiento que nosotros también estamos convocando para todas las personas que nos van a acompañar? Listo, fundamental. Nosotros hacemos una huelga solidaria. Ese es el primer elemento fundamental. Solidaria quiere decir, nos solidarizamos con todos los trabajadores de Colombia, nos solidarizamos con todos los estudiantes de Colombia, nos solidarizamos con todos los líderes sociales y sindicales asesinados y con los que van a marchar mañana. Que con todos ellos nos solidarizamos, pero es una huelga pacífica, totalmente pacífica. Nosotros, los defensores de derechos humanos, nuestra bandera es el pacifismo. Nosotros en ningún momento estamos incentivando a irnos a una movilización donde vamos a hacer o se van a generar desmanes, no. Todos los compañeros que nos van a acompañar el día jueves desde las 9 de la mañana en la Aeronáutica Civil, que es nuestro punto de encuentro, todos tenemos la concepción de que vamos a marchar en paz, pero le vamos a alzar la voz al Estado diciéndole no estamos de acuerdo con las reformas que pretende hacer y no estamos de acuerdo en que nos digan tantas mentiras, por ejemplo, salir en tantas entrevistas a tantos medios de comunicación que están desinformando desafortunadamente, a decir que no van a tomar ninguna represalia, sí, cuando el primer ejemplo es eso que ya les dije, militarizar Bogotá, militarizar Colombia. Eso no es ejemplo de un Estado social y de derecho, eso es un ejemplo de un Estado que quiere llegar a una dictadura. Entonces nos quejamos de otros estados, pero aquí llevamos como que a las mismas situaciones. Pero más allá, digamos, de ese inconformismo y ese derecho que tenemos a la indignación, es salir pacíficamente, es demostrar por medio de nuestra presencia, por medio de nuestra voz, por medio de nuestra bulla, el inconformismo que tenemos en este momento. Y salir, Mauricio, también precisamente a exigir el respeto al derecho a la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas en el país, de los líderes sociales, sindicales y indígenas, que esas 165 personas, precisamente el gobierno pudo haber hecho algo más para prevenir su asesinato. Nosotros desde la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo también tenemos líderes sindicales amenazados. Hemos ya realizado diferentes espacios donde les hemos contado a todos ustedes cuál es la difícil situación de nuestro presidente de FEDUSTRAP Nariño,
amenazado en esta región del país, que tuvo que alejarse o salir de su territorio para la protección del derecho a su vida y la de su familia. En el departamento de Nariño, durante este año 2019, llevan amenazados más de 180 líderes sociales. Entre ellos se encuentra nuestro compañero presidente de FEDUXTRAC Nariño, Marino Quiñones, quien fue amenazado por su ardua defensa de los derechos de las y los maestros afrodescendientes en Colombia. Eran amenazas, por un lado, de extorsión, pero por otro lado, me decían, profe, señor Marino, ya lo conocemos, usted tiene que ir a un lugar porque tenemos que resolver este tema a raíz de unos problemas que hay en el territorio. En Tubaco hubo una situación que también me andaban buscando para asesinarme, y luego en Pasto fue en marzo, digamos, en marzo llegaron a la casa en la noche, a las 11 de la noche, eso 3 veces, a golpear a la casa. Yo al principio pensaba de que se trataba de personas que estaban en estado de embriaguez y que se habían equivocado de su habitación, de su lugar de vivienda, y pues como fue algo reiterado, yo ya entendí de que no era equivocación, sino que de pronto eran sicarios que iban a asesinarme. A raíz de las amenazas sistemáticas en contra de su vida, el líder sindical debió abandonar su territorio junto a su familia, agravando así su problemática, afectando no solo su ejercicio en la defensa de la población, sino priorizando la protección de su núcleo familiar. Mi familia está conformada por mi esposa y 3 hijos. Ellos han sufrido mucho, se han afectado psicológicamente, emocionalmente, se han perjudicado también en el estudio porque ellos estaban en Barbacoas estudiando en la normal, de allí tocó ubicarlos en Pasto. Esos cambios generan traumatismo y pues ya ahora estamos en Bogotá. Entonces mis hijos me han dicho, papá, ¿hasta dónde vamos a estar de punto en punto? ¿Sí? Nosotros, eso nos preocupa y ojalá podamos estar en un solo lugar garantizando esa estabilidad familiar emocional. Desde el Departamento de Derechos Humanos de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo Central, CTU-STRAP, se priorizó el caso elevándolo a las instancias indicadas del gobierno, quienes como única medida para la protección de la vida y el ejercicio de nuestro líder sindical fue la adjudicación de un chaleco antibalas. Me preocupa mucho porque el Estado, que tiene la responsabilidad de proteger la vida de los líderes y las lideresas, está haciendo caso omiso a esa responsabilidad constitucional. Yo he venido denunciando el tema ante la UNP pidiendo protección. En este momento solo cuento con un chaleco antibala que por mi condición de discapacidad que tengo en este brazo es una tortura. Desde la Unión Sindical Colombiana del Trabajo Central, CTU-STRAP, se exigen medidas que realmente respondan a las problemáticas de amenazas que ha planteado el compañero Marino Quiñones para la protección de su vida y dignidad junto a su familia. Bueno, como muy bien lo detalló nuestro compañero Iván Martínez, la única medida de protección que el Estado le proporcionó a nuestro presidente de FEDUXTRAC Nariño fue un chaleco antibalas, precisamente pues colocando en riesgo aún más a nuestro líder sindical y social. Desde el Departamento de Derechos Humanos y desde la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo se han estado adelantando todas las medidas y haciendo uso de todas las herramientas para la protección del derecho a su vida y la de su familia, Mauricio. Bueno, pues digamos en el actuar de la organización sindical, y en este caso la CTU, pues básicamente es primero elevar una acción urgente, que es un informe que se eleva tanto a Presidencia como a todos los ministerios, también a la Policía Nacional, a todas las entidades protectoras de derechos humanos, como los programas Somos Defensores de Derechos. Bueno, son programas adicionales. El mismo CINEP, que digamos son entidades que llevan un registro sobre la situación de violencia que viven los defensores de derechos humanos. Pero además de eso, hacemos también un informe a la Federación Internacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, también elevamos el caso o el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que digamos esas mismas entidades y las entidades nacionales por todos los medios busquen la protección, además haciendo responsable de cualquier cosa que pase a los líderes sociales de nuestra organización, haciendo responsable pues obviamente al gobierno.
pero pues valga decir también lo importante que es para nosotros, no solamente para nosotros como líderes sindicales, decirle a los compañeros también que, por ejemplo, la Unidad Nacional de Protección, que es la encargada de, pues obviamente, de brindar esa protección, pues desafortunadamente tanto al presidente Fray Dique como a otros compañeros que hemos presentado nuestra solicitud de protección, pues ha sido denegada y se ha tomado como una situación ordinaria. Bien lo relaciona en este caso la misma normatividad que tiene la Unidad Nacional de Protección, en la cual el solo hecho de ser líder sindical ya genera una situación de amenaza real que debe ser obviamente protegida por el Estado, pero parece ser que para nosotros la organización sindical no. Por ejemplo, en la negociación estatal de este año, en la Mesa Nacional y en el acuerdo, pues algo que se ganó básicamente fue que nosotros, la CTU-STRAP, haría parte del Comité de Estudios y Recomendaciones de Medidas de Protección, que es el CERREM, que es a donde llegan todos los casos que han sido valorados y los cuales deben decidirse sobre cuáles son las medidas que se van a tomar. Pero es más, ni siquiera nos han convocado a ese CERREM para ser parte activa y además de eso poder tomar decisiones frente a los casos de nuestros líderes sindicales como organización. Entonces digamos que eso demuestra también la situación de vulneración y también digamos de desigualdad, de discriminación a la cual nos han sometido estos gobiernos, digamos cerrándonos la posibilidad de participar en los espacios donde pueden o deben estar las organizaciones sindicales. Y es que precisamente es importante recordar que la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo somos todos los trabajadores que representamos y sus familias, y cuando colocan o no protegen el derecho a la vida de los líderes sindicales y sociales de nuestra confederación, también están colocando en riesgo a todos los trabajadores que nosotros representamos. Por eso convocamos desde la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo a una huelga. Adoptamos la huelga el próximo 21 de noviembre para exigirle al gobierno nacional la protección del derecho a la vida de los trabajadores, de los líderes sociales, de los indígenas y de los líderes sindicales, por supuesto, Mauricio. Algunas precisiones finales que hay que tener en cuenta para el desarrollo de esta huelga pacífica que se desarrollará el próximo 21 de noviembre. Bueno, indicaciones generales para nuestros afiliados principalmente. Es reunión 9 de la mañana en la Aeronáutica Civil. Ropa cómoda, ojalá traer una maletica muy pequeña con un poco de agua, un pañuelo, cosas de ese estilo que les puede siempre cargar cédula, cargar el carnet también del servicio médico, venir obviamente con unos tenis que nos ayuden también a estar mucho más cómodos, traer hidratación, y vamos a hacer la movilización sobre el sentido sur de la calle de la avenida 26, avenida El Dorado, para retornar por el costado norte nuevamente a la Aeronáutica Civil. Son las recomendaciones generales: incentivar, motivar a los compañeros en las oficinas, motivar a los compañeros en donde estemos, a las personas cercanas aquí al aeropuerto y a la oficina para que nos acompañen ese día. Si no podemos salir, si hay gente que de pronto no desea salir, en las mismas oficinas, parar un rato las actividades, hacer algunas arengas, leer los comunicados que hemos emitido desde aquí, desde la organización, que es bien importante que la gente sepa. Hay entidades, por ejemplo, como Migración Colombia, en este caso los compañeros de OSENCO, la misma Aeronáutica Civil, que han decidido entrar a Operación Reglamento, y es básicamente cumplir con lo que dice la norma, pero el cumplimiento de la norma lo que hace es que los tiempos se extienden, entonces también genera un poco de traumatismo, como dice por acá un compañero, se genera traumatismo en la atención a las personas que van a viajar. Bueno, y es que precisamente esta es una de las muchas causas y razones por las cuales la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo adoptó el derecho que todo trabajador tiene a la huelga, que se desarrollará el próximo 21 de noviembre en diferentes regiones del país, para exigirle al gobierno nacional que cumpla con la protección del derecho a la vida de los líderes sociales, sindicales, indígenas, de los niños en Colombia. Y nosotros, esta es una de las herramientas que tenemos para precisamente exigir este derecho constitucional. Les agradecemos a ustedes por la compañía. También los invitamos a que se movilicen, a que participen a través de nuestras redes sociales utilizando el numeral
huelga CTU y numeral 21N, y desde allí nos comenten cuáles son las razones que ustedes tienen para apoyar esta huelga nacional que convoca la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo. Muchas gracias por acompañarnos.